¿Cuál es el riesgo? Porque si me dan solo un 10% poniendo un millón en una sociedad de 3.000 euros, ¿qué puede ocurrir ahí? Porque ahí hay un criterio de Hacienda un poco... Si ese 10% vale 1 millón de euros, el 90% del socio actual podemos hablar de 9 millones de euros. Y ahí hay una incidencia importante desde el punto de vista fiscal para el socio actual. Ahí puede haber una ganancia patrimonial entre los 3.000 euros que aportó el socio cuando la constituye y la valoración que le estamos dando ya a la empresa. ¿Influye un préstamo participativo aquí? ¿O qué sería un préstamo participativo en primer lugar? ¿Y cómo puede influir en estos casos? ¿Puedo luego compensar el préstamo con participaciones? Se puede hacer, pero hay un problema. Si el socio nuevo quiere ampliar capital compensando parte de ese crédito, obliga al socio actual a meter el mismo dinero o en función del porcentaje que tenga. El Tributo. Un video podcast de Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Tributo. Hoy hablamos de ampliaciones de capital, de préstamos participativos y de todo lo que envuelve estas operaciones. Pero antes, recordaros que os suscribáis al canal para que el algoritmo os recuerde que estamos colgando vídeos que son muy interesantes. Hoy tenemos con nosotros a Javier Ortega. Javier Ortega es economista y asesor fiscal del despacho, experto en ampliaciones de capital y todo tipo de operaciones mercantiles. Javier, buenos días. Buenos días, encantado de estar de nuevo otra vez aquí en este podcast. Bueno, Javier, cuéntanos en principio qué es una ampliación de capital, cómo funcionan, qué se hacen esas ampliaciones de capital. Una ampliación de capital es una figura que se utiliza cuando necesitamos financiación en la empresa. Puede ser que la ampliación de capital la hagan los nuevos socios que puedan entrar o los socios actuales. Las distintas formas de ampliar capital pues puede ser por aportación dineraria, se pide dinero y es lo que entra en la empresa. Pueden ser aportaciones no dinerarias, se puede aportar un inmueble o bien mediante una ampliación de capital con una prima de emisión. ¿Qué es eso de las primas de emisión? La prima de emisión. Normalmente cuando tú montas tu empresa y eres socio de ella y la empresa tiene una continuidad y ha crecido y tiene un valor, cuando tú quieres que entre otro socio, lo normal es que no entre con el valor nominal. ¿Por qué? Porque tú has hecho un esfuerzo en que la empresa crezca y el nuevo socio no va a entrar con un valor mínimo. Entonces se le pide que pague un extra. Entonces ese extra que se le pide para equiparar más o menos lo que ya tiene el socio o los socios actuales es lo que se llama prima de emisión. Pero Javier, una cosa, porque yo veo en el despacho un ejemplo muy concreto que me parece interesantísimo que comentemos a todos los oyentes. El ejemplo es el siguiente. Una sociedad de reciente creación que tiene pocos meses. Algunos les llaman startup, no tiene por qué ser startup porque esas son las que se dedican quizás a la parte tecnológica y demás, pero no tiene por qué ser startup, que se dedica a cualquier otra cosa, venta de producto o de servicios, eso importa, y que tiene un socio externo o quiere tener un socio que le dice, oye, yo quiero entrar en tu capital, pero claro, como acabas de explicar, no le voy a dar una gran parte, le voy a dar un 5 o un 10%, pero para que la empresa crezca o porque le hace falta esa financiación a la empresa, va a poner un valor excesivo, que sería esa prima de emisión de la que hablabas, ¿no? Hablamos de que constituyo por 3.000 euros y me llega un socio y me dice, te voy a poner 1 millón de euros. Justo. ¿Qué ocurre ahí o cuál es el riesgo? Porque si me dan solo un 10% poniendo un millón en una sociedad de 3.000 euros, ¿qué puede ocurrir ahí? Porque ahí hay un criterio de Hacienda un poco... Claro, ahí lo que hemos estudiado en el despacho es que puede haber un riesgo fiscal en el socio actual. En concreto, si yo te hago una ampliación de capital por un 10% y el resto lo que hago es pedirte una prima de emisión, en el ejemplo que tú has puesto, si yo hago una ampliación de capital por un 10%, estamos hablando de unos 330 y algo de euros, ¿no? Sin embargo, a lo mejor... Claro, esos 330 euros... Sería capital social. Pero Javier se refiere a que cuando yo tenga 3.000 más los 334 más o menos, los 334 serán el 10% de los 3.334. Porque el socio actual lo que quiere, en el ejemplo que estamos hablando, mantener un 90%. ¿Qué pasa? Que la diferencia entre esos 334 euros y supongamos el 1 millón de euros que va a entrar en la empresa sería una prima de emisión. Dado el valor de la empresa, que podemos decir que puede tener un patrimonio neto de 3.000 euros o menos, pues la verdad que hay un riesgo importante porque estamos diciendo que ese 10% vale 1 millón de euros. Claro. Si ese 10% vale 1 millón de euros, el 90% del socio actual podemos hablar de 9 millones de euros.
Y ahí hay una incidencia importante desde el punto de vista fiscal para el socio actual. Ahí hay, digamos, es una valoración, entre comillas, ficticia, Sí. ¿no? Pero el problema es que el criterio de Hacienda que podría estar aplicando es, oiga usted, si a usted le entra un socio con 1 millón de euros y solo le da el 10% cuando su sociedad tiene un capital actual de 3.000 euros, es que su sociedad no vale 3.000, es que su sociedad vale 10 millones. Vale 10 millones, con lo cual tu participación vale 9 millones. Y ahí dice Hacienda, págueme el impuesto. Claro, ahí puede haber una ganancia patrimonial entre los 3.000 euros que aportó el socio cuando la constituye y la valoración que le estamos dando ya a la empresa. Eso no es poco. Y eso está ocurriendo, efectivamente. ¿En qué influye un préstamo participativo aquí? ¿O qué sería un préstamo participativo en primer lugar? ¿Y cómo puede influir en estos casos? Vale. Aquí vamos a entrar por otro sitio. Vamos a suponer que yo no quiero entrar en la ampliación de capital y que quiero una financiación externa. La financiación habitual es un préstamo con una entidad financiera o con un tercero. Los préstamos normales, bueno, pues ya sabemos cómo son. Se estipula un tipo de interés, valor de mercado y después un vencimiento. El préstamo participativo, aunque no deja de ser un préstamo, es distinto porque tiene una regulación, digamos, diferente. Se requiere un tipo de interés variable. Un tipo de interés variable, aunque puede llevar una parte fija, y que ese tipo de interés variable va en función de unos ítems que puedan pactar las partes, que puede ser pues cuando se llegue a una cifra de negocio, cuando se llegue a un beneficio neto, O sea, etcétera. Dependiendo de la marcha de la empresa, ¿no? Tal Quiero cual. decir, si la empresa va mejor, mi porcentaje va a ser más alto, el tipo Eso de es. interés va a ser más alto y lo puedo cobrar, pero a lo mejor no lo cobro hasta que estoy obteniendo beneficios, y Efectivamente. por eso también el tipo de interés ahí puede ser más alto que el tipo de interés habitual que se suele poner, el tipo de interés legal del dinero. Aquí podemos ir, si es el 3 o el 4 el tipo de interés legal del dinero, pues podemos irnos al 12% porque vamos a esperar esos ítems que lleguen, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Y esa influencia en la ampliación de capital que hablábamos, es decir, ¿puedo luego compensar el préstamo con participaciones? Es decir, en lugar de que me lo devuelvan, podría decir, oye, no me devuelvas el préstamo, dame participaciones acá. Compensemos, hagamos una ampliación de capital compensando Sí. el crédito, ¿no? Se puede hacer, quiero decirte, si el socio que entra en el ejemplo que hemos puesto con un 10%, que además haga el préstamo participativo para completar el dinero que hace falta para financiar la empresa, se puede hacer. Pero hay un problema. Si el socio nuevo quiere ampliar capital compensando parte de ese crédito, obliga al socio actual a meter el mismo dinero o en función del porcentaje que tenga. Es decir, yo tenía que acudir con un 90% poniendo dinero para equipararme al 10% que voy a compensar con el préstamo participativo del socio nuevo. Claro, aquí el tema es que conforme quiero hacer las ampliaciones de capital para que entre ese otro socio, Eso es. si yo quiero mantener el 90%, tendré que igualmente... Me obligas a poner dinero porque el socio actual, el socio nuevo no tiene que aportar nada porque ya tiene un crédito a su favor, pero Claro. conmigo no. Entonces habrá que esperar a beneficios de la empresa, reparto de dividendos de la empresa al socio actual para que pueda aportar. Claro, otra cosa que se puede hacer es no le doy participaciones todavía a un préstamo participativo y a lo mejor mañana, cuando la empresa valga más, pues a lo mejor se puede ver cómo lo instrumentamos. Efectivamente. Pues Javier, muchísimas gracias por todos los apuntes. Encantado de estar otra vez aquí y bueno, nos vemos en la próxima. Como veis, no es nada sencillo las ampliaciones de capital cuando quieres meter a socios que realmente no van a trabajar, van a ser socios capitalistas, pero que quieren aportar ese capital para que la empresa crezca. Hay que estar asesorado, desde luego, por profesionales. Nos vemos en el siguiente capítulo. Recordad escribirnos dentro de nuestro canal para comentarnos sobre qué queréis que hablemos en los siguientes capítulos y no olvidéis suscribiros. Muchísimas gracias. El Tributo. Un video podcast de Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales.